Lo fundamental en cualquier exposición académica es que ustedes duden siempre. Eso es, al margen de lo que les voy a decir ahora sobre discrecionalidad, situaciones jurídicas y control de discrecionalidad, lo más importante que les puedo decir es no me crean a mí, no le crean, y ojalá que no se molesten los otros expositores y expositoras, pero ojalá que a ellos tampoco les crean. Escúchenlos y escúchenlas, pero escúchenlos y escúchenlas con esa duda metódica, racional que nos hablaba Descartes. Y entonces piensen, por favor, si lo que yo les estoy diciendo, suena lógico, suena racional, y vayan a buscar las fuentes. En la medida de lo posible, cuando yo hable de autores o haga citas, revisen. Yo sé que yo traté de hacer un trabajo a conciencia, sin embargo es importante que ustedes como abogados y abogadas siempre tengan esta duda. Iniciemos. Hoy vamos a hablar de discrecionalidad. Vamos a hablar de situaciones jurídicas en relación con la discrecionalidad y vamos a hablar de este mundo del control de la discrecionalidad que van a ver ustedes, y aquí les adelanto dos de las principales conclusiones. La discrecionalidad es la base, no solo del derecho administrativo, sino, como lo vamos a ver más adelante, de todo el derecho público, del constitucional, de los derechos humanos, del derecho tributario, etc. Y la otra conclusión que les adelanto desde ya es que van a ver ustedes que uno de los puntos principales, de los principales pilares de la ingobernabilidad que vive nuestro país en este momento es este desconocimiento de el manejo de temas relativos a la discrecionalidad administrativa. Iniciemos, pues, esta exposición. Vamos. Ok, nada más para precisar nuestro concepto, discrecionalidad. La palabra discrecionalidad viene del latín, de una palabra compuesta de dos partes, de un prefijo dis, que significa separación de vías, y el verbo cernere, o sea, separar o discernir. Esto es importante porque de esto se trata la discrecionalidad, la capacidad que tiene alguien de tomar una decisión y de poder escoger. ¿Y de poder escoger en qué? Mire, de poder escoger en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la autoridad pública. Y es por eso que yo les decía que la discrecionalidad está en la base de todas las ramas del derecho administrativo. De todas las ramas del derecho público. Si ustedes son afines, no sé, al derecho constitucional y han estudiado la materia en algún momento, pues, ¿qué ejemplo les puedo poner de derecho constitucional? Hay muchísimos, es más, en 1215, uno de los primeros momentos importantes para el derecho constitucional, se da la emisión de la Carta Magna. Bueno, ¿qué es esto de la Carta Magna? No es otra cosa que un grupo de nobles poniendo límites a esa discreción absoluta que tenía el monarca para establecer impuestos y para tomar decisiones que a ellos les afectaban. Pues bien, la discrecionalidad administrativa es esta parte de la discrecionalidad en derecho público en general que tiene que ver con la adopción de decisiones. Si ustedes revisan el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho tributario, el presupuestario, derechos humanos, todas, yo les pongo aquí algunas denominaciones a manera de ejemplo, solo para decirles que si ustedes meditan en cuál es el eje de cada una de estas especialidades, finalmente estas están hechas para provocar unas reglas relativas a que la persona o el órgano o colegiado que tiene esa autoridad pública no tome decisiones de manera arbitraria. Aquí, con permiso, voy a tratar de hacerlo con el mouse para ver si se me facilita. Bien, esto es control del poder, de esto vamos a hablar.
Y en nuestra sociedad el poder tiene muchas caras. Tenemos el poder económico, el poder político, el poder religioso. Nosotros hoy vamos a hablar del poder jurídico y particularmente del poder público en la faceta del derecho administrativo. Y es que estuvimos en la universidad, básicamente lo que recibimos de universidad, o por lo menos en mi caso, a mediados de los 90, cuando me tocó, eh, no sé, me está indicando la computadora que hay problemas de calidad de la transmisión. ¿Alguien me podría verificar que estamos bien? De momento estamos bien, don Jorge. Ok, perfecto. Es que me salió una cajita de diálogo. Sí, tuviste un Regresemos. segundito ahí, pero todo bien. Ok. Esto de la discrecionalidad en derecho administrativo nos lleva a repasar una serie de conceptos fundamentales que fue lo que nos dijeron en la universidad, o por lo menos lo que yo recibí. Básicamente, discrecionalidad nos hablaban unos 20 minutos en el curso de Derecho Administrativo, y lo que nos decían los profesores y las profesoras básicamente era que existían tres tipos de discrecionalidad: la legislativa, la judicial y la administrativa, relativa al ejercicio del poder en cada una de las funciones del Estado, y que en lo que tenía que ver con el derecho administrativo, la discrecionalidad administrativa la podíamos dividir en discrecionalidad política, discrecionalidad jurídica y discrecionalidad técnica. Y aquí vean ustedes, por favor, la presentación, que discrecionalidad técnica está entre comillas. Y es que esto de la discrecionalidad técnica nos va a meter de cabeza en una discusión gigantesca en esta materia. Veamos ahora el inicio de lo que nosotros somos y de por qué estamos aquí. Durante la Edad Media, y más atrás todavía, contando la Edad Antigua, y con la excepción del periodo que se vivió en Grecia durante un corto tiempo de democracia, se administró el poder a través de sistemas monárquicos. Y efectivamente la discrecionalidad en estos sistemas era absoluta, con algunas pues limitaciones dependiendo del sistema constitucional que tenía cada estado. ¿Qué fue lo que sucedió en 1789? Bueno, que el mundo, a través de la Revolución Francesa, recibe un nuevo modelo. Esta revolución, la francesa, es una revolución muy particular. No por el hecho de que se dio un golpe en donde un grupo de poder reemplazó a otro en el ejercicio de la autoridad y de la fuerza. Aquí hay algo particular, hay algo nuevo que marca esa revolución, y es que esa revolución, además de quitar el antiguo régimen monárquico que gobernaba Francia, produce un nacimiento gemelar, un par de gemelos que van a cambiar primero Francia, después Europa, más tarde Occidente y en la actualidad el mundo. Y es que estos gemelos que nacen en la Revolución Francesa y en los años posteriores son, de un lado, la administración pública, que nace para ejercer el poder que antes tenían los monarcas, y del otro lado nace el principio de legalidad para controlar a esta naciente administración pública. Y es aquí importante recordar el principio de legalidad en su concepción más tradicional, la más clásica, la más antigua. La administración pública solo puede hacer lo que el ordenamiento jurídico le permite. Aquí estamos ya en 1791, en la Constitución que regula este tema. Y vean, si el principio de legalidad es extenso, es riquísimo en conceptos, podríamos hablar 2, 3, 4 clases solamente de este enunciado. Por ahora, como vamos a hablar de discrecionalidad, lo que me interesa en este momento es que hablemos de este concepto de ordenamiento jurídico, y ya van a ver ustedes por qué cuando analicemos el tema de los diferentes tipos de discrecionalidad. Ordenamiento jurídico, y yo lo pongo entre comillas ordenamiento porque ya las personas quienes hemos trabajado en materia de derecho sabemos que ordenamiento jurídico, pues de ordenado
pues sí, tiene la pretensión de ser ordenado, pero en la realidad nos encontramos con serios problemas. Hay reglamentos contradictorios, hay leyes que se contradicen, hay problemas de jerarquía normativa. Este ordenamiento jurídico que regula la actividad de la administración pública dentro del principio de legalidad va a estar compuesto por dos tipos de normas. Las normas jurídicas, que son las que nosotros conocemos, las normas escritas y las no escritas. Las no escritas, la jurisprudencia, los principios generales y la costumbre, pero además las normas técnicas. Y aquí, cuidado, porque el tema de la administración pública y de la técnica es una de las arenas movedizas más complicadas de manejar. Es más, ustedes verán posiblemente, y se los digo, que esa es mi experiencia en la materia en la que trabajo, el tema de la sujeción de las administraciones públicas a las reglas de la técnica es uno de los temas más complicados que hay a la hora de manejar, porque normalmente se utiliza o para hacer presión o para insistir en un cambio de criterio, y es un tema bastante complejo. Veamos un momento este tema de las normas técnicas. Cuando hablamos de normas técnicas, no hablamos de normas jurídicas de carácter técnico. Les pongo aquí un ejemplo. Si ustedes están haciendo algún movimiento de tierra, hay estudios en ingeniería que determinan cuál es el ángulo máximo que puede tener un talud sin que se produzcan deslizamientos. Estas reglas de ingeniería son normas de la técnica, de la ciencia, de la física. Sin embargo, en Costa Rica tenemos un código geotécnico de taludes que recoge estas normas de la ciencia. Entonces, en el caso concreto del que estamos hablando, no estamos en presencia solo de normas técnicas, sino que aquí estamos en un caso en donde estas normas son normas jurídicas de carácter técnico, pero son normas jurídicas. Las normas técnicas tienen un funcionamiento y unas características distintas. En primer lugar, tenemos que tener mucho cuidado con una serie de aspectos que generan mucha confusión. La Constitución política nos dice, mire, la ley se presume como conocida, el famoso principio de presunción de conocimiento de la ley, que es, si se quiere, y es muy delicado lo que voy a decir, es una mentira de rango constitucional, porque yo creo que ni nosotros, por lo menos yo no, conozco todo el ordenamiento jurídico y sin embargo la Constitución me dice que yo lo conozco. Bueno, pero en fin, esa es un acuerdo social y lo tenemos como rango constitucional. Ok, este principio que dice que conocemos el derecho no aplica a las normas de la ciencia y de la técnica, porque estas son parámetro para el funcionamiento de la administración jurídica, pero no son normas jurídicas. Es la ley general la que nos viene a decir que esas normas técnicas en materia de telecomunicaciones, en materia de contabilidad, en materia, ¿qué les puedo decir? En materia de ingeniería, bueno, las que ustedes quieran, en materia de ciencias médicas, en materia de odontología, etcétera, regirán el funcionamiento de la administración pública. Y esto que les estoy diciendo es importante tenerlo claro al momento de hablar de la muy famosa y además controvertida discrecionalidad técnica. Ahora, una precisión importantísima, sobre todo si ustedes van a ser jueces y juezas que revisen temas de discrecionalidad, que esperemos que sí, o si en su función actual integran algún órgano colegiado de administración o que deba tomar decisiones administrativas. La administración pública está vinculada por las reglas de la ciencia y de la técnica, pero una cosa es una regla científica o una regla técnica y otra cosa es la opinión de un perito o de un experto en una ciencia específica. Puede ser
que ese perito nos lleve o nos demuestre cuál es la regla que tenemos que aplicar, pero no es en automático que lo que nos dice el perito, que lo que nos dice el contador, que lo que nos dice el ingeniero es la regla de la ciencia y de la técnica a la que está obligada la administración. A veces podemos estar en el supuesto en donde es más bien la opinión de ese perito o de esa persona especialista en una materia específica. Recordemos que en este caso la Ley General en su artículo 16 nos habla de que no es cualquier norma de la ciencia y de la técnica que vincula a la administración, son las normas unívocas, es decir, normas muy aceptadas dentro de un determinado ámbito de aplicación de la ciencia o del saber humano. Cuando hablamos de reglas científicas, aquí estamos ante un sistema muy estructurado de conocimiento humano, regido por la teoría, las teorías de la ciencia, donde normalmente hay un método científico que permite la aceptación generalizada de esa idea. Igual sucede con las reglas de la técnica, aunque aquí pues la doctrina acepta que el grado de consenso sea de medio a alto. Pero sí es importante tener claro que no tenemos que caer como sociedad en la falacia de lo técnico. Si ustedes revisan la mayoría de las decisiones o de lo que está sucediendo en las instancias de la administración pública, una de las modas que tenemos es que todo tiene que ser técnico. Vamos a hacer una comisión técnico para que nos rinda un informe técnico realizado por técnicos en donde se va a ver los aspectos técnicos de la decisión técnica que técnicamente se tiene que tomar. Aquí tenemos que tener cuidado. Si es un órgano colegiado compuesto de médicos o compuesto de contadores o compuesto, no sé, de economistas, evidentemente se espera que lo que ese órgano haga se haga de acuerdo a la lex artis de esa respectiva disciplina. Ahora, también tenemos que tener cuidado con este tema del funcionamiento, de hasta dónde la técnica nos va a vincular, porque la administración sí está obligada a tomar decisiones que estén ligadas a conocimiento técnico. Sin embargo, como les decía, tenemos que tener cuidado porque a veces esto más bien sirve como una traba a la administración política, a la administración pública. Por ahora, antes de iniciar ya en temas de definición y de conceptos, me interesa que repasemos brevemente, como el tema de la actividad es situaciones jurídicas y discrecionalidad, hacer un brevísimo enunciado. No me voy a meter aquí a desarrollar temas porque si no esto nos llevaría pues todo el día, ¿verdad? Las situaciones jurídicas que reconoce la doctrina y más o menos lo que ha ido desarrollando la Sala Primera en su jurisprudencia, es una tipología que nos dice que hay 3 categorías de situaciones jurídicas: las situaciones jurídicas de ventaja, que nos permite exigir algo; las de desventaja, que nos afectan negativamente; y las de situaciones jurídicas de doble efecto. En esto de la discrecionalidad, las que resultan ser particularmente relevantes son las situaciones jurídicas de desventaja, que son casualmente las que están recogidas en el artículo 10 del Código Procesal Contencioso Administrativo: derecho subjetivo, interés legítimo, legitimación institucional, acción popular, interés difuso o interés colectivo. Ahorita vamos a ver más adelante cómo cada una de estas categorías se relacionan con el tema de la discrecionalidad administrativa. Me interesa mucho que repasen los conceptos jurisprudencialmente. La doctrina nos ha desarrollado este tema, don Eduardo Ortiz lo tiene bien desarrollado, don Oscar González en el tomo 2 de Justicia Administrativa se dedica exclusivamente a este tema. A mí particularmente me gusta más el desarrollo que hace don Eduardo García de Enterría de estos institutos, pero todos tienen más o menos un desarrollo similar,
Particularmente importante para el tema de la discrecionalidad es el alcance del interés legítimo, de la legitimación institucional, que en el caso nuestro son las que tienen la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes en las materias de su competencia, y la acción popular. Tener cuidado además, yo sé que esto no es el tema del que estamos hablando, pero tener cuidado además que cuando hablamos de interés difuso y de interés colectivo, la jurisprudencia contencioso-administrativa en general de la Sala Primera no necesariamente coincide con los desarrollos que sobre esos mismos institutos ha hecho la Sala Constitucional en la jurisdicción constitucional. Entonces, tener cuidado aquí con estos temas, perdón. Ok. Aquí dos cosas que normalmente vemos en cualquier introducción al tema de la discrecionalidad administrativa. Precisión número 1. La discrecionalidad administrativa es diferente de la arbitrariedad. No es lo mismo una decisión discrecional a que yo decida arbitrariamente qué se tiene que hacer. Hay reglas y límites de la discrecionalidad que no coinciden con la arbitrariedad y por eso estamos hablando de institutos que son radicalmente distintos. Cuando hablamos de discrecionalidad administrativa, la definición que palabras más o palabras menos utilizamos según los diferentes autores es la siguiente. La discrecionalidad administrativa es la posibilidad de hacer una elección entre varias lícitas. Esto es muy importante. Podemos escoger alternativas, pero todas ellas conforme a derecho. Y la otra parte importante de la definición es que estas alternativas, esta capacidad de elegir, se tiene que hacer dentro de los límites del ordenamiento jurídico. Y aquí yo les pongo límites resaltado porque van a ver ustedes la importancia que tiene la palabra límite y el concepto de límite a la discrecionalidad cuando hablamos del control que vamos a hacer en el tema de la discrecionalidad. Aquí, pues, les aclaro, estoy viendo un error. Yo pensé que lo había corregido, pero estoy viendo que todavía dice topología. No estoy hablando de la forma, estoy hablando de la tipología, de los tipos de discrecionalidad que hay. Según la doctrina, particularmente la doctrina alemana, que es la que más ha desarrollado este concepto, y aquí les recomiendo un libro del profesor Hartmut Maurer, se llama Derecho Administrativo Alemán, está traducido al español, van a encontrar muchas versiones gratis en Google, si lo revisan. Es una verdadera obra de arte, creo que es uno de los libros junto al Tratado General de don Eduardo García Enterría y Tomás Ramón Fernández, que necesariamente todos los que nos gusta la materia tenemos que leer completos una vez cada, no sé, cada 5, cada 10 años. Cada vez que uno los lee encuentra cosas interesantísimas y diferentes. El mismo libro parece que le hablara a uno algo distinto conforme uno se va poniendo más viejito. Pues bien, veamos los tipos de discrecionalidad. En la doctrina extranjera, la más respetada, nos dice que hay dos tipos de discrecionalidad. La discrecionalidad de la decisión de si se ejerce o no se ejerce una determinada potestad cuando el ordenamiento lo permite. Y la segunda categoría de discrecionalidad administrativa es la referida a la posibilidad de elegir un resultado específico, es decir, determinar el elemento contenido de un acto administrativo en particular. Ahorita vamos a entrar a ver ejemplos, a ver las distintas posiciones que hay en este tema. Por ahora solo lo estoy presentando. A nivel nacional, nos vamos a encontrar con un gran desarrollo de una clasificación tripartita que nos habla de discrecionalidad político-programática, de discrecionalidad jurídica o discrecionalidad simple y de discrecionalidad técnica. Aquí les digo, cuidado con este tema de la discrecionalidad técnica. De hecho, el dibujito que les estoy poniendo es lo que se conoce como el símbolo de lo imposible o el triángulo de Penrose.
porque ahorita vamos a ver este famoso tema de la discrecionalidad administrativa, de si existe o no existe, y el enorme debate que hay tras este concepto. Ok, vamos a establecer qué es más o menos. Obviamente yo no les voy a dar una definición de memoria de cada una de las categorías de discrecionalidad, sino que las vamos a ir comentando, y si ustedes ocuparan pues algún material, alguna referencia bibliográfica, al final con mucho gusto se las voy a hacer. La discrecionalidad simple es la más básica. Es, por ejemplo, cuando la norma nos dice a los que tenemos que tomar una decisión en materia disciplinaria, que ante la constatación de una falta grave, la sanción en el caso concreto tiene que ser de 15 días a 30 días. Entonces, ahí el ordenamiento jurídico le está dando al operador público competente para ejercer esa potestad disciplinaria la capacidad de tomar una decisión entre varias lícitas. ¿Cuáles son las decisiones lícitas que puede tomar ese operador o esa operadora jurídica? Bueno, una sanción de 15 días, de 16 días, hasta llegar a 30. ¿Cuáles son los límites? Bueno, el límite inferior van a ser 15, una sanción de 14 días sería ilegal, y una sanción de 31 días o más sería ilegal. Esta es la discrecionalidad más frecuente que nos encontramos en el ordenamiento jurídico, y básicamente, y lo vamos a ver dentro de un momento, es la que yo diría la única que existe, porque cuando vemos la siguiente categoría de discrecionalidad administrativa, que se conoce como discrecionalidad administrativa político-programática, la doctrina nacional nos viene a señalar que esta discrecionalidad administrativa político-programática es la misma discrecionalidad administrativa jurídica que acabamos de ver, solo que aplicada a los grandes temas, a la política nacional, a los temas de relevancia para el país. Y entonces aquí nos ponen frecuentemente de ejemplo de que se está preparando el presupuesto del país y hay que decidir cuántos miles de millones se le va a dar a educación y cuántos miles de millones se le va a dar a la reparación de infraestructura, y entonces se toma la decisión que para educación vamos a dar no el 8 del PIB, el 8%, sino que vamos a dar el 10%, y que para infraestructura vamos a hacer una inversión en esta etapa específica que ocupamos reactivar la economía, pues vamos a invertir, no sé, estoy inventando, el 6% del PIB en infraestructura para reactivar la economía. Son las grandes decisiones en materia de decisión y trascendencia pública. Ahora, ¿cuál es la raíz de esta diferenciación en esta categoría de discrecionalidad de la anterior? Que estamos hablando básicamente de estos famosos decisiones de naturaleza política o de actos de gobierno, de actos políticos, que generan una matización al momento de ejercer el control. La tercera categoría de discrecionalidad que nos da la doctrina nacional es la famosa y muy inventada discrecionalidad técnica. Y aquí sí les pido a todos y a todas que me pongan mucha atención. La discrecionalidad técnica en el mundo, no solo en Costa Rica, sino en general, en la discusión en términos, en escenarios suramericanos o en escenarios europeos, viene siendo algo así como el chupacabras del derecho. Y perdónenme la expresión, pero es que resulta ser que la discrecionalidad técnica todo el mundo la menciona. Los que creen en ella hablan de la discrecionalidad técnica y la definen y nos dicen, mire, la discrecionalidad técnica es aquella discrecionalidad en donde se toma la decisión dentro de los límites que da el ordenamiento jurídico, pero a partir de parámetros técnicos. Ah, sí, muy bien. La definición, esta definición nos da vueltas y con palabras más, palabras menos, nos llega siempre. Sin embargo, el problema de la discrecionalidad técnica, y lo vamos a ver a continuación con un ejemplo, es
que nadie logra construir un ejemplo de discrecionalidad técnica, es decir, un caso de laboratorio, y los invito a todos y a todas, si ustedes lograran construir un ejemplo de discrecionalidad técnica, pueden estar seguros que van a publicar en las revistas de derecho público más importantes del planeta. Este tema de la discrecionalidad pública, de la discrecionalidad técnica, es una trampa. Don Tomás Ramón Fernández nos decía, la discrecionalidad técnica es un viejo fantasma que todavía sigue vivo a pesar de tantos años de demostrar su inexistencia. Veamos ejemplos, y me interesa mucho que todos y todas tengan claro este ejemplo, sobre todo si vamos a ir a una sesión de preguntas inmediatamente después de esta etapa. Volvamos al tema del puente. Resulta ser que el puente y la silla son los temas o los ejemplos que normalmente provocan profundos debates doctrinales. Les voy a exponer con mis palabras el caso del puente. Digamos que vivimos en un país en donde hay una autopista muy importante para el desarrollo económico y la movilidad hacia la capital. Esa autopista tiene un puente que se ha reparado varias veces. Aclaro que el ejemplo es académico, es de doctrina. Cualquier semejanza con la realidad es pura casualidad. En esa autopista hay un puente que se ha reparado varias veces, pero la reparación no resulta satisfactoria y el puente sigue generando problemas. Y entonces, después de miles de millones, en el caso de Costa Rica, de colones de inversión, se toma la decisión de que lo que hay que hacer es construir de nuevo el puente, construirlo. Y entonces se abre el concurso y se empieza a determinar cuál es la mejor manera de construir el puente. Y entonces se presentan dos propuestas de construcción de puente. En primer término, tenemos una propuesta de construir el puente de metal. Y en segundo lugar, de construir el puente en concreto. Y entonces aquí se encienden las alertas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y resulta ser que lo que nos dicen es importante tener presente que Costa Rica es un país altamente sísmico. Entonces, el modelo de puente que tenemos que construir tiene que ser un puente antisísmico. Entonces, se revisan las dos propuestas y parece ser, de lo que estamos viendo hasta ahora en el ejemplo, que el puente de metal soporta adecuadamente sismos o temblores o terremotos. Se revisa la propuesta del puente de concreto y sus especificaciones técnicas acreditan que desde el punto de vista de la ingeniería, un puente de concreto de las características que presenta el modelo de puente que se presentó de concreto cumple satisfactoriamente las necesidades antisísmicas del país. Y entonces aquí entramos en una decisión. Vamos a ver si la discrecionalidad técnica nos ayuda a tomar esta decisión. Y aquí les pongo los tres posibles supuestos que se pueden presentar en el caso que estamos hablando. En primer lugar, vamos a estar en un escenario como el que les acabo de contar, en donde ambas estructuras propuestas cumplen los criterios técnicos. Entonces, veamos a ver si aquí la discrecionalidad técnica nos ayuda a tomar la decisión. La respuesta es sencilla, no. ¿Por qué no? Porque resulta ser que la técnica nos dice que el puente de metal y que el puente de concreto, los dos son técnicamente adecuados para Costa Rica. Entonces, ¿cómo voy a tomar la decisión yo? Prácticamente por otros aspectos, ya no por aspectos técnicos, tal vez será un aspecto financiero, de cuál me va a costar más, un aspecto estético, cuál contrasta mejor con el entorno en donde se va a construir el puente, pero la técnica no me está dando una solución. Recordemos
que la administración pública está obligada por las reglas de la ciencia y de la técnica. Y esto es muy importante, porque el escenario 2 que les estoy poniendo del caso del laboratorio es que solo uno de los dos puentes cumple los requerimientos antisísmicos, ya sea el de concreto o el de acero. Resulta ser que los puentes de concreto ahora son construidos con estructuras móviles que soportan de mejor manera los temblores. En el supuesto de que solo el puente de concreto sea técnicamente viable para las condiciones sísmicas de Costa Rica, aquí no hay discrecionalidad. La discrecionalidad técnica no me va a solucionar nada. No, aquí aplico simplemente el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública en el sentido de que la administración está obligada por las reglas de la ciencia y la técnica. La ciencia y la técnica me dice que en Costa Rica solamente el puente de concreto por las características de la zona puede funcionar, o igual al revés, o digamos el ejemplo al revés, que solamente el puente de metal con estructuras móviles tiene la flexibilidad suficiente para afrontar un problema de un temblor. Entonces, en este segundo supuesto, aquí ya ni siquiera vamos a entrar a una discusión de si hay discrecionalidad técnica o discrecionalidad simple, como en el caso anterior. No, es que aquí ya no hay discrecionalidad. Aquí más bien sería ilegal que habiendo un informe elaborado, especializado dentro del expediente que diga que solo el puente B o solo el puente A se puede construir, se tome la decisión de hacer el puente el B o el otro puente. El tercer supuesto que nos plantea la doctrina en este caso es que ninguna de las dos estructuras sea técnicamente adecuada para las necesidades. Y entonces resulta ser que aquí nos encontramos con el informe, no sé, técnico que nos venga a decir, mire, técnicamente los dos puentes resisten temblores, pero son excesivamente pesados para el tipo de suelo que se tiene en la zona. Esto nos lleva a concluir que se requiere otro tipo de estructura más liviana para que pueda ser soportada por el piso, por el suelo donde se tiene que construir el puente. En este caso específico, mire, allí tampoco hay discrecionalidad, ni técnica, ni jurídica, ni político-programática, ni nada. Aquí simple y sencillamente se rechazan los dos tipos de puentes, ni el A ni el B se pueden construir. El tema que tenemos aquí con el caso de los puentes es un supuesto pues radicalmente sencillo y muy simplificado para entender que cuando el ordenamiento jurídico se enfrenta a una decisión de naturaleza técnica, solo tiene dos salidas. Una, que la técnica le diga cuál es el correcto o que la técnica no sea suficiente para establecer cuál es el correcto y diga que todas las alternativas de las que estamos hablando son viables. En este caso específico, lo que tenemos es que la técnica, si los dos puentes fueran técnicamente correctos, no me va a solucionar nada. De ahí el tema que yo les decía hace un momento, el problema de los conceptos de discrecionalidad técnica es que normalmente encontramos definiciones en los libros, pero los autores o la doctrina muy mayoritaria cuestionan la existencia de algo solo por el hecho de que se pueda definir. Y entonces aquí les digo, por favor, a todos y a todas, cuando se enfrenten a un análisis de discrecionalidad, piensen en el supuesto. Y es que les cuento, ustedes revisan el SCJ, revisan jurisprudencia, revisan dictámenes de la Contraloría, dictámenes de la Procuraduría, revisan, además, nuestra propia jurisprudencia de sala. Van a ver ustedes, y ahorita vamos a ver cuando entremos en el tema de las escuelas, una serie de contradicciones en este tipo de conceptos. Llegados a esta etapa introductoria, vamos a abrir un espacio de preguntas para entrar ahora sí ya en temas de discrecionalidad. La gran división de la tipología, ya sí en materia doctrinal, que sí genera un enorme debate, es el tema de los tipos de discrecionalidad cuando vamos a hablar de discrecionalidad
de decisión y discrecionalidad de elección. Esto lo van a encontrar no tanto en doctrina española, sino en doctrina alemana, que ha irradiado muy fuertemente el tema de discrecionalidad, tanto en Sudamérica como en Francia y en otros países. Veamos, nada más a manera de repaso. Recordemos que las potestades de las administraciones o que tienen las administraciones públicas, y aquí quiero hacer la nota al pie de página, recordemos, potestades al ente como competencias al órgano, pero vamos a hablar de potestades por un tema de claridad en el concepto. Hay supuestos en donde el ordenamiento le dice a la administración pública qué debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer y qué debe ordenar. Esto, palabras más, palabras menos, es lo que conocemos como potestades regladas. Sin embargo, está el otro supuesto en donde el ordenamiento le permite a la administración decidir si hace o no hace algo en el caso específico. Esto es lo que conocemos como discrecionalidad en la decisión. ¿En la decisión de qué? No en la decisión de qué se ordena, sino de si se hace o no se hace. Esta otra decisión, la de que tiene que ver, que yo les comentaba ahora en el ejemplo, si impongo una sanción de 15 días, de 20 días, de 30 días, dado que el ordenamiento me da un rango de 15 a 30. Bueno, esto es lo que conocemos como discrecionalidad en la elección. Y ahorita vamos a ver cómo se mezclan estas dos categorías de discrecionalidad al momento de ver casos concretos. Ahorita lo que vamos a ver en esta sesión, en estas 10 diapositivas y en estos 40 minutos o más o menos que tenemos, es qué es discrecionalidad más allá de la definición. Y van a ver ustedes la guerra académica o doctrinal que existe en este caso que tenemos aquí, inclusive que se replica a nivel nacional, lo cual no está malo siempre que todas y todos tengamos claro de qué es de lo que estamos hablando. Y en un segundo momento vamos a hablar de control de discrecionalidad. Y es que antes de hablar de discrecionalidad en esta gran guerra de la que estamos comentando, tenemos que hablar del eje de esa guerra. Y el eje de esa guerra lo vamos a denominar conceptos jurídicos indeterminados. Y el tema concreto ¿son los conceptos jurídicos indeterminados discrecionalidad? Y aquí es donde vamos a iniciar el análisis, ahora sí, de un tema más fuerte en materia de discrecionalidad. Recordemos todos y todas que los conceptos jurídicos indeterminados no son una técnica exclusiva del derecho administrativo. Son una técnica del derecho procesal general. Lo encontramos en la teoría general del proceso como una técnica de interpretación normativa. Los conceptos jurídicos indeterminados los vamos a encontrar en materia civil, los vamos a encontrar en materia agraria, los vamos a encontrar en materia laboral, en penal, pues obviamente por las características de la materia, todos conocemos las restricciones que hay en materia normativa en derecho penal y aún así los logramos encontrar si buscamos un poquitito. La discrecionalidad administrativa es un tema de derecho administrativo y entonces aquí vamos a tener un cruce donde vamos a ver un fuerte enfrentamiento al momento de determinar si un concepto jurídico indeterminado es un caso de discrecionalidad administrativa. Recordemos que la teoría general del derecho establece que para un caso concreto el concepto jurídico indeterminado tiene una única interpretación. Es decir, la norma nos va a dar un concepto que el ordenamiento no define, puede dar una palabra o una frase que defina una situación que no está definida por el ordenamiento jurídico, pero que debe ser determinada para el caso concreto. Esto que les estoy diciendo de la solución única del concepto jurídico indeterminado para el caso concreto, y señalo esto, porque a veces se dice, mire, es que falta grave puede tener muchas
muchas connotaciones. Sí, claro, pero si vamos a revisar qué es un concepto jurídico, y el tema de la solución única es solución única para el caso específico, para el caso concreto. Entonces, cuando hablamos de expropiación, el justiprecio, claro, sí, el justiprecio significa muchas cosas, pero en el caso específico de la finca de don Luis Pérez, que vive en Alajuela, en el distrito primero, que se le expropia la finca, partido de Alajuela, número, no sé, 10.124, el justiprecio va a ser 1 y se va a fijar en un proceso. No tenemos múltiples, no podemos decir que el justiprecio como concepto jurídico indeterminado en el caso concreto de don Luis, de don Luis van a ser 20 millones o 22 millones. No, es que el concepto jurídico indeterminado, justiprecio para el caso concreto, se llena con una única interpretación. Evidentemente, en materia administrativa, cuando surge todo este tema de la administración pública y del principio de legalidad, la administración se vio ante un fuerte ataque de los defensores del principio de legalidad al instituto del concepto jurídico indeterminado, y se cuestionó mucho si en esta materia, al igual que sucede en otras, debería evitarse lo más posible la existencia de conceptos jurídicos indeterminados en normas de derecho administrativo. Sin embargo, pese a la enorme lucha que se dio desde la academia en sus primeros años del derecho administrativo o de administración pública como rama del derecho, la realidad se impuso. Y es así como a la fecha lo que tenemos es conceptos jurídicos indeterminados en derecho público y en derecho administrativo que siguen las reglas que se han establecido en esta materia y que son las sentadas por la doctrina alemana para llenar conceptos jurídicos indeterminados en todas las materias. Este sistema de círculos concéntricos que les planteo aquí no está pensado ni fue diseñado para derecho administrativo. Sin embargo, cuando ustedes revisan las diferentes posiciones de los temas estos de conceptos jurídicos indeterminados, se van a ver que tiene pues básicamente este sistema, y es así como se construye un concepto jurídico indeterminado único para un caso concreto. Aquí no me voy a detener mucho porque yo sé que esto es de teoría general del derecho que pues todos y todas en algún momento lo habrán visto, y lo que toca es repasar. Y es que básicamente la teoría de los conceptos jurídicos indeterminados nos dicen que para un caso concreto lo que vamos a tener es una situación en donde vamos a tener un círculo muy grande que es lo que denominamos zona de certeza negativa, es decir, ahí están todos los significados del concepto que sabemos con seguridad que no son para el caso específico, que no son. Tenemos una zona de duda, lo que se conoce como halo de incertidumbre o zona intermedia. Ahí tenemos una situación donde estamos ante posibles significados del caso. Y es a la luz de las pruebas y los hechos que hay en cada caso que logramos construir una zona de certidumbre o de certeza, donde tenemos la definición, o donde podemos alcanzar la definición de este concepto jurídico indeterminado para el caso concreto. Les aclaro que no estamos en un análisis dedicado exclusivamente al tema de los conceptos jurídicos indeterminados. Lo que me interesa es que tengamos claro esto de los conceptos jurídicos indeterminados para lo que vamos a ver a continuación. Nada más unos puntos que quiero que tengan claro a la hora de que busquen doctrina de este tema, sobre todo si van a usar bases de datos. Y es que siempre que hablamos de conceptos jurídicos indeterminados, nos vamos a encontrar con el famoso tema del margen de apreciación para llenar el concepto. Pero tengan mucho cuidado cuando buscan margen de apreciación, porque este mismo enunciado de margen de apreciación lo encontramos tanto en conceptos jurídicos indeterminados como en derecho internacional de los derechos humanos, que tiene una significación o un significado completamente distinto. Lo que pasa es que el enunciado es igual, y a veces cuando se meten a buscar en Google o a buscar autores,
nos confunden en materia de derecho internacional, de los derechos humanos y derecho constitucional, es la capacidad que tiene el Estado de regular de manera interna ciertos aspectos de determinados derechos regulados en un instrumento internacional de derechos humanos. En Alemania lo vamos a encontrar desarrollado el concepto de los conceptos jurídicos indeterminados en jurisprudencia constitucional federal como una habilitación normativa. Y aquí también quiero llamar la atención a ustedes que siempre que van a buscar de discrecionalidad tengan mucho cuidado porque dentro de los temas administrativos hay dos temas que generan una discusión autónoma o diferente por las características, y es la discrecionalidad al momento de hacer evaluaciones por parte de órganos colegiados, de exámenes orales o de respuestas de desarrollo, y la discrecionalidad administrativa en materia urbanística. Esto lo dejamos para un momento posterior. El otro tema que se parece mucho a la discrecionalidad y que podríamos entender que tiene las líneas que para nosotros es discrecionalidad, pero que hay que ver con mucho cuidado, es el tema de lo que en el derecho anglosajón o en el common law se conoce como la teoría de la deferencia. Y no, aquí quiero aclarar, yo sé que muchos conocen la definición de deferencia como sinónimo de amabilidad o de respeto, y no de diferencia. Es un tema que se desarrolla y se las recomiendo. En el caso Chevron, es una sentencia de Estados Unidos. Si ustedes la ponen en Google, les va a salir en español. Y tienen que entender el contexto en el que se habla de la deferencia. Y tengan mucho cuidado al momento de, si van a leer el texto en español, de tener cuidado con la traducción, de si vienen los conceptos de discrecionalidad administrativa. Ahí, en el common law, ellos tienen un sistema muy particular de control de la discrecionalidad, en donde la revisión en fase judicial es muy escasa en razón de la verificación estricta que se hace en sede administrativa por parte de tribunales administrativos. Entonces, hecho estas apreciaciones que si van a buscar, que yo espero que lo hagan, es más, posiblemente me atrevería a apostar que después de esta exposición, posiblemente hoy se les va a ir la tarde buscando en internet temas de discrecionalidad administrativa. Veamos cómo estamos en Costa Rica. Aquí tenemos la posición, pues, dentro de los autores más conocidos, y para mí, creo yo, el mejor y más grande administrativista. Pareciera que todavía no se vislumbra, lamentablemente, en nuestras tierras otra persona con esa capacidad de desarrollar el derecho administrativo como la tuvo don Eduardo Ortiz. Don Eduardo Ortiz nos dice que estos conceptos se llaman indeterminados y contienen generalmente la alusión a un valor, entendido como el ideal que indica el deber de ser de la realidad. La regulación imprecisa del acto en cuanto a motivo y contenido da lugar a la llamada discrecionalidad. Esto se los pongo aquí porque es fundamental que todos entendamos que para don Eduardo Ortiz los conceptos jurídicos indeterminados sí son discrecionalidad administrativa. Ahora, esta posición de don Eduardo Ortiz la vamos a contrastar con quienes para mí son como los dos grandes de sus respectivos sistemas, don Hartmut Maurer en Alemania y don Eduardo García Enterría en España. Veamos lo que nos dice don Eduardo García Enterría. La confusión de ambas técnicas, aquí voy a hacer un paréntesis, de la discrecionalidad y de los conceptos jurídicos indeterminados, cierro paréntesis, ha supuesto en la historia del derecho administrativo un gravísimo peso que solo recientemente ha comenzado a liberarse. Es un mérito de la doctrina alemana contemporánea del derecho público haber llevado la distinción hasta sus últimas consecuencias. Y el profesor Maurer nos dice, pese a las antiguas y nuevas opiniones en contrario, hay que mantenerse en la distinción entre concepto jurídico indeterminado y discrecionalidad, aunque existan ciertos elementos comunes. Se trata de fenómenos fáctica y jurídicamente distintos. Vean, compañeros y compañeras, que de inicio
Estamos ante posiciones contradictorias. Se acordarán ustedes que yo les decía que he tenido la oportunidad de ver resoluciones en donde se hace una cita para el mismo caso concreto de conceptos jurídicos indeterminados a don Eduardo García de Enterría, a don Eduardo Ortiz y y el profesor Sánchez Morón, que para mí es un excelente catedrático, pero evidentemente no sigue la posición de don Eduardo García de Enterría. Y es que aquí nos vamos a encontrar en una gran incisión. Yo no diría que 50 y 50, no les voy a decir. Los dejo que revisen. Lo que yo quiero es presentarles las ideas y que ustedes empiecen a revisar autores y que tengan la capacidad de que cuando están leyendo un autor entiendan cuál es la línea que ese autor sigue en sus desarrollos de cómo se toman las decisiones en la administración pública. Y vamos a hablar aquí de dos grandes grupos. Quiero evitar la tentación de decirles cuál es el mayoritario. Bueno, yo creo que ya lo puse. No, ya lo puse, ya no hay mucho que pueda hacer. Tenemos dos grandes escuelas o grupos de autores. Lo que se conoce como la escuela reductivista, porque reduce el concepto de discrecionalidad a un muy específico campo de determinación en las decisiones de las administraciones públicas, y tenemos la escuela unitaria que ve el concepto de manera más amplio. La jurisprudencia alemana, francesa, y he de decir que no lo puse aquí, pero la jurisprudencia española siguen esta línea. En la escuela unitaria tenemos pues un número de autores conocidos como Pérez Olea, Sánchez Morón, que nos decía el compañero, y en Costa Rica don Eduardo Ortiz. Aquí hay elementos comunes en las dos escuelas. La definición que vimos como la posibilidad de escoger entre varias opciones igualmente lícitas dentro de los límites que brinda el ordenamiento es una definición aceptada por todo el mundo. El problema está en determinar si los conceptos jurídicos indeterminados que tienen una solución única son o no son discrecionalidad. Y es que esto además tiene una serie de implicaciones cuando veamos el tema del control, porque en un concepto jurídico indeterminado, y así está regulado en Costa Rica, la decisión única sí la revisa el juez y la adopta, y si está mala se revisa y se sustituye. En cambio, en discrecionalidad no. Esto es un adelanto que estoy haciendo de lo que vamos a hacer en la tercera parte cuando veamos cómo funciona el control de discrecionalidad, pero lo quiero señalar aquí sin profundizar mucho porque es una de las principales diferencias que presentan ambas escuelas. Entonces, siempre que van a hablar de conceptos jurídicos indeterminados, tienen que tratar, pues no de saberse el nombre de la escuela, ni cuáles son los autores que rigen una u otra escuela, sino tener conciencia de cuáles son los grupos de jurisprudencia, de doctrina, porque esto va a fundamentar mucho, va a determinar mucho el tipo de motivación que hagan. Pues evidentemente, yo aquí lo estoy poniendo nada más a manera de ilustración. Tenía que poner de algún lado, en alguna de las dos escuelas, del lado del grupo de Thanos, que por cierto, aclaro que es lícito usar este tipo de ilustraciones para efectos académicos, como se reconoce en el Fair Use del derecho anglosajón. Y es que esto lo quiero aclarar porque cuando veamos el tipo de control y el tipo de motivación, más adelante vamos a ver el caso concreto de las autopistas. Van a ver ustedes qué difícil va a ser construir y revisar un caso donde haya elementos relativos a temas de discrecionalidad, según ustedes sigan la posición, no sé, unitaria, y quien revisa el caso va a llevar una posición reductivista. Y esto es complejísimo, porque muchos de los conflictos entre los órganos que toman decisiones y los órganos que revisan decisiones tienen que ver con estas diferencias a la hora de ver el tema de la discrecionalidad y de generar una motivación adecuada de acuerdo al ordenamiento jurídico. Ya lo vamos a ver. Antes de entrar en ese tema, me interesa que repasemos algunos conceptos que me parecen fundamentales antes de seguir y entrar ahora sí en los temas de control y revisión. Recordemos
siempre que la potestad es una habilitación, una capacidad de hacer, un deber poder de las administraciones públicas, que estas pueden ser regladas o pueden ser discrecionales. Para el efecto de nosotros, no estamos hablando de potestades. Les recomiendo en esta dirección el tomo 1 de García Enterría, hace un análisis de potestades simplemente exquisito. En lo que hace a las potestades de ejercicio discrecional, normalmente nos encontramos aquellas frases que nos ponen a pensar si se tiene que hacer o no cuando somos asesores jurídicos de alguien, y lo encontramos, por ejemplo, en el artículo 174 de la Ley General de la Administración Pública, cuando vemos el tema de la nulidad de actos administrativos con nulidad relativa. Y tenemos el segundo supuesto de discrecionalidad, la que hablábamos como de discrecionalidad de elección. La discrecionalidad de elección es cuando hablamos del tema de qué decido yo cuando ejerzo una potestad. Y aquí el caso más típico que nos da la doctrina es el que tenemos justamente en el artículo 215, inciso 2 de la Ley General, que es el que permite que un órgano con potestad reglamentaria emita, o un ente con potestad reglamentaria emita un reglamento, y en tanto el reglamento se mantenga dentro de los límites que fija la ley, ahí hay discrecionalidad para desarrollar lo que a bien tenga ese órgano que tiene potestad reglamentaria. Un aspecto importante que hay que destacar en el tema de las escuelas que les comentaba hace un momento es también el que tiene que ver a dónde está la discrecionalidad. Ustedes posiblemente van a ver que los autores que siguen la escuela unitaria ven discrecionalidad en todas partes, no solo en conceptos jurídicos indeterminados, sino que van a ver que hablan de actos con elementos discrecionales, y entonces consideran que como por regla general en la construcción normativa, en la teoría general del derecho, cuando ustedes ven la teoría de la norma, van a ver que regularmente en donde está el concepto jurídico indeterminado es en el elemento motivo. Entonces esto lleva en consecuencia a estos autores a hablar de que la discrecionalidad está en varios elementos del acto. Las tendencias que siguen el sistema reductivista de discrecionalidad entienden que en el motivo hay conceptos jurídicos indeterminados. Es innegable que eso está ahí. Lo que sucede es que esos conceptos jurídicos indeterminados no son discrecionalidad, son conceptos jurídicos indeterminados que son anteriores y van más allá del derecho administrativo. Y la discrecionalidad la encontramos en el elemento contenido. Continuemos con unas precisiones antes de abrir un breve espacio un espacio de preguntas que dure lo que tenga que durar. Cuando hablemos de discrecionalidad y de potestades regladas, muchas veces en los casos concretos no nos vamos a encontrar con estas denominaciones. Lo que vamos a hablar regularmente cuando veamos casos específicos es que la norma nos está hablando de la palabra podrá, o nos va a hablar de criterios de oportunidad, o nos va a hablar de criterio de mérito o de conveniencia. Todas estas son posibilidades que el ordenamiento incorpora en una norma para que se haga una decisión. Y cuando hablamos de temas reglados, normalmente vamos a hablar de control de legalidad, con verificación de legalidad. ¿Por qué? Porque se utiliza esta expresión para comprender que vamos a revisar lo que sea que vamos a ver a la luz de normas jurídicas en todos sus extremos. Aquí no está de más señalar que estas precisiones que estamos haciendo en este momento funcionan diferente en materia de discrecionalidad discrecionalidad legislativa y de discrecionalidad judicial. Esto lo quiero aclarar. Ojalá en el día de mañana alguno de todos y todas de los que estamos en el grupo o de los que están en el grupo recibiendo el curso lleguen a ser, no sé, magistrados de la sala o magistradas de la sala constitucional. Entonces, pues se acordarán que en algún momento aquel señor o mejor muchacho, pero aquel señor dijo que esto funcionaba diferente en los otros tipos de discrecionalidad. No es igual, es parecido, pero sí les reiteraría que tengan cuidado a la hora de extrapolar en un caso concreto las reglas de discrecionalidad. Insistirles, el principio de legalidad nació para controlar a la administración y sin embargo a ese principio de legalidad le hicieron
una incorporación que permitió su flexibilización, y esto es la discrecionalidad administrativa en cualquiera de las dos versiones. Pero siempre que vamos a hablar de principio de legalidad, tenemos que entender que la idea de ese principio fue controlar a la administración y amarrar al ordenamiento jurídico para que no tomara muchas decisiones y ojalá no arbitrarias. Sin embargo, la realidad nos llevó a aceptar a los que estudiamos derecho administrativo la necesidad de la existencia de la discrecionalidad, pues es imposible regular todos los supuestos que se pueden dar en la vida y en la sociedad. Y entonces se desarrollaron estas teorías de discrecionalidad administrativa para separarla de la arbitrariedad. Y tener claro, y ahorita lo vamos a ver, qué significa controlar oportunidad y qué significa controlar conveniencia. Por cierto, les adelanto que le voy a remitir esta presentación a doña Lourdes para que se la circule. Así que no se preocupen si están copiando las definiciones o están copiando alguna de las referencias que vienen más adelante, pues si gustan lo pueden hacer, pero no hay ningún inconveniente. Yo se las voy a remitir hoy mismo, se las estaría remitiendo apenas termine la presentación. Dicho esto, abrimos un espacio de preguntas para lo que llevamos hasta ahora, porque después vamos a mezclar todo en la etapa que viene.